Bien, buenas noches. Tenía un pequeño desperfecto técnico, pero ya estamos listos. El día de hoy vamos a terminar el estudio de la doctrina de los ángeles, pero solamente en su sección lo que hemos visto acerca de los ángeles santos. Recuerde que cuando comenzamos este estudio, el propósito es principalmente que nosotros podamos tener una concepción bíblica de los ángeles, entendiendo que aún en el pueblo de Dios, en los cristianos, existe un poco de desinformación o más bien una formación que no necesariamente corresponde a lo que la Biblia nos dice, ¿ya? Se nombran muchos los ángeles a lo largo de toda la Biblia, pero se dice poco de ellos en cuanto a su forma, por así decir, a sus categorías propiamente tal, y prácticamente el 90% de las alusiones a los ángeles en la Escritura tienen que ver con las funciones que cumplen, ¿ya? Entonces fue así como comenzamos la angelología, ¿no es cierto? Y vemos que hay gran cantidad de apariciones de estos seres en toda la Escritura. Dijimos que la clasificación, hoy concluimos con la parte de los ángeles santos y vamos a comenzar la próxima semana con Satanás y los ángeles caídos, la doctrina de Satanás y de los ángeles caídos. Bueno, el origen de los ángeles son seres creados, recuerden, antes de la fundación del mundo propiamente tal, su naturaleza, y comenzamos a trabajar sobre los ángeles santos de Dios, este primer grupo que corresponde a los 2/3 de ángeles que no se rebelaron con Lucifer, quien se transforma en Satanás, ¿no es cierto? Y quedan fieles a Dios. Vimos algunos atributos generales, hablamos también aspectos como el tema de la residencia de los ángeles y hablamos también de la organización. Sin duda alguna, en este punto también vale la pena recordar el hecho de que la Biblia utiliza un lenguaje que nos da a entender jerarquía, ¿no es cierto? Habla tronos, principados, potestades. Sin embargo, a pesar que lo nombra y deja en evidencia que existe un ordenamiento jerárquico entre ellos, tanto los ángeles santos de Dios como los ángeles caídos, pero no describe exactamente la Biblia o no define, por ejemplo, qué es una potestad, ¿ya? ¿Qué es un dominio? Todo eso son especulaciones que se han construido, ¿no es cierto?, y que no tienen una base bíblica, ¿ya? De que existe un lenguaje jerárquico, existe, pero no podemos nosotros hacer una definición de cada uno de ellos porque la Biblia no nos da esa definición, ¿ya? Entonces, esa organización, reconocemos el lenguaje jerárquico, y cuando hablamos de la clasificación y entendiendo la clasificación que hacemos o que trabajamos, tiene que ver principalmente con la morfología con que estos seres se materializaron, entendiendo que son espíritus, seres espirituales que tienen un cuerpo espiritual, pero en algunas oportunidades, en algunas ocasiones, fue posible su materialización en función justamente de su trabajo de llevar mensaje o cumplir misiones de Dios. Y vimos que existían dos grupos, por lo menos, de estos ángeles que podíamos ver nosotros. Dijimos que querubín es el nombre efectivamente dado por Dios a estos tipos de ángeles o estos tipos de seres, y que solamente en el libro de Isaías los describe como serafines, pero es una descripción desde la persona hacia la criatura. Él lo que vio, serafines, de la palabra saraf o seraf, que significa seres brillantes, y él lo que vio fue un ser brillante, entonces describió lo que él vio. Pero el nombre dijimos que es querubín, y por ejemplo el profeta Ezequiel en Isaías también, en Apocalipsis también se les llama seres vivientes, y vemos que en cuanto a la descripción, por lo menos de morfológica que se hace, son los únicos que tienen alas, ¿ya? En algunas oportunidades aparecen con 4 alas, en otra oportunidad al parecer es una visión un poco más plena y se ven con 6, ¿ya? Y se ven o se reconocen siempre relacionados con la adoración en el trono de Dios. Y después vimos los arcángeles y los ángeles, donde reconocemos también por medio de este prefijo el arcángel como alguien que está sobre el ángel propiamente tal. Sin embargo, la función
de ambos, ¿no es cierto?, es similar, y lo importante es que estos son efectivamente quienes tomaron contacto con los seres humanos en cuanto al tema de la materialización, y vemos que, a diferencia de los querubines, estos se presentaban siempre como varones jóvenes, vestiduras blancas, y en alguna ocasión hay una descripción un poco más detallada de su ropaje, con un cinturón brillante, sus pies brillantes, en fin, lo que sea, ¿ya? Pero nunca jamás se describen con alas. ¿Estamos? Y vimos que en cuanto a su ministerio propiamente tal, Hebreos 1, 13 y 14 nos habla, específicamente el versículo 14, nos habla que son espíritus ministradores de quienes somos pueblo de Dios, tanto lo que fue en el Antiguo Testamento como lo que es la iglesia el día de hoy. Ya, esa es la relación que ellos tienen. Y comenzamos a ver su trabajo tanto en el Antiguo Testamento, en diferentes funciones, en el Nuevo Testamento, en relación con Jesús, desde su anunciación, nacimiento, pasando por la tentación, hasta la consolación en el huerto de Getsemaní. En relación con la iglesia, vimos principalmente lo que tenía que ver la operación de estos ángeles, protegiendo, liberando, guiando, y en el caso, o dos casos puntuales, como el caso de Felipe y de Pedro en relación al funcionario etíope y a Cornelio, como una forma también de ir eliminando esa mala relación, ¿no es cierto?, o ese rechazo que existía en el judío promedio como cultura hacia el mundo gentil, ¿ya? Y vimos todo eso. Lo que vamos a ver hoy para terminar esta sección de los ángeles santos de Dios es cuál es la relación de los ángeles santos con los incrédulos. Y nosotros vamos a darnos cuenta que la relación de los ángeles santos con Dios, o de los ángeles santos de Dios con los incrédulos, tiene relación específicamente y exclusivamente con juicio, ¿ya? Con juicio. Por eso es que la operación de los ángeles santos de Dios se relacionan casi al final de los tiempos, ejecutando juicios o los juicios sobre el mundo incrédulo. Vamos a partir por Mateo 13, 27 al 30. Mateo 13, 27 al 30. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya, esa es la parábola del trigo y la cizaña que viene a continuación de la parábola del sembrador. Ahora, Jesús explica esta parábola en el 39-43 del mismo capítulo, 39 al 43. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Entonces vemos claramente qué cosa, que al final de los tiempos, los ángeles santos de Dios van a seleccionar el trigo y la cizaña, y tomarán la cizaña, que son todos los incrédulos, y los tirarán al lago de fuego. ¿Ya? Juicio.
Ahora, Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya, entonces ese conforme a sus obras y pagará, lo que está diciendo en el fondo, Dios, Jesucristo, vendrá con sus ángeles a cobrar, ¿no es cierto?, a retribuir, a pagar, a cobrarse de la vida de todos los incrédulos, y vendrá con sus santos ángeles, quienes son los que ejecutarán finalmente la orden de Dios de lanzar a los incrédulos al lago de fuego. Según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, lo que vemos aquí es que efectivamente la relación que tendrán los ángeles santos de Dios, porque no tienen ninguna relación hoy con el incrédulo. Hoy día los ángeles santos de Dios siguen activos, cumpliendo la misión de proteger al pueblo de Dios, de guiar al pueblo de Dios. El hecho de que los ángeles santos no se materialicen no significa que están inactivos. Recuerden que las materializaciones de estos ángeles tuvieron que ver directamente con el desarrollo de ambos testamentos, la confirmación de la palabra de Dios, de las órdenes de Dios en ambos testamentos. Se necesitaba un ángel que le hablara o que se apareciera a María, que le hablara a José, ¿no es cierto? Una vez que la escritura está terminada, los ángeles santos de Dios ya no se materializan, porque nosotros hoy día recibimos toda instrucción de la palabra de Dios. No recibimos ninguna instrucción de un ángel que nos diga, ve, anda, sale, haz. No. Nuestro Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es Dios, nos guía por medio de su palabra. Sin embargo, la actividad de los ángeles sigue siendo la de protección, ¿no es cierto?, y principalmente en librar batalla con el mundo de las tinieblas. La realidad que no vemos, o la realidad espiritual que no vemos, créanme que según la Escritura es mayor, 1000 veces mayor que la realidad física que vemos. Los ángeles santos de Dios son los encargados de cuidarnos, de protegernos, ¿no es cierto?, de salvarnos de quién sabe cuántas veces nuestro adversario o sus demonios han querido, digamos, atentar contra nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, la Biblia dice también, porque me lo preguntaron en la tarde, que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. No está haciendo alusión a este tiempo tampoco, ¿no es cierto? Fue escrita en una época en la cual existía como cierta posibilidad de la materialización de un ángel. Pero ese versículo va mucho más allá. Recuerden que la palabra ángel también significa genéricamente alguien que Dios envió. Y muchas veces Dios envía personas a nuestra vida en situaciones de aflicción que no necesariamente son seres espirituales que se han materializado, sino que incluso personas que nosotros ni siquiera conocemos y que de alguna manera han hecho un bien a nuestra vida, nos han salvado de algo, nos han ayudado en algo. ¿Se entiende eso? No sé, tú te quedas en pan en la carretera a las 2 de la madrugada en pleno desierto y no tienes ninguna herramienta porque fuiste un irresponsable en no echar las herramientas, y entonces tienes que estar ahí en la soledad, y de repente pasa un camión, un vehículo, se baja alguien, tiene justo la herramienta que necesitas, te ayuda, te saca, todo. ¿Ya? Entonces, las casualidades, hermanos, no existen en este mundo. No existen las casualidades. Todo está obedeciendo a algo que tiene que ver y que es algo que tiene que suceder. Y nosotros, por cierto, podemos perfectamente pensar que Dios guió a ese camionero o a ese vehículo o a lo que sea. ¿Ya? Entonces, Dios usa muchos medios que vemos y medios que no vemos para cuidar a su pueblo. ¿Ya? Ahora,
como la relación de los ángeles santos con los incrédulos tiene que ver casi completamente al final de los tiempos con los juicios que se van a realizar, no es, o es, mejor dicho, de esperar que el libro que concentre el 50% de estas acciones es el libro de Apocalipsis. Y vamos a revisar algunos pasajes para que nosotros podamos ver esta situación. ¿Ya? Vamos a ver Apocalipsis 5:2. Apocalipsis 5:2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ya. Recuerden que esta escena está en el cielo. El apóstol Juan, después de dar el mensaje a las iglesias, es trasladado al cielo, ¿no es cierto? Y comienza a tener esta visión, o comienza a ver lo que está sucediendo, esta escena en el cielo, y Dios, que es quien está en el trono, ¿no es cierto?, tiene en su mano un rollo con 7 sellos. Esos 7 sellos, ¿a qué corresponden? Son 7 ¿qué? 7 juicios, ¿no es cierto? 7 juicios, que en definitiva van a consumar la ira de Dios sobre este planeta, ¿ya? Y no hay nadie capaz de abrirlos. Y ahí aparece el Cordero inmolado, que es el que puede abrir el sello y todo esto. Entonces vemos, pero ¿quién es el que hace el anuncio? Un ángel, ¿ya? Versículo 11 del capítulo 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y su número era millones de millones, ¿ya? Están presentes entonces en el inicio de los juicios. A partir del capítulo 5, 4 en adelante en realidad, 5 en adelante se van a desatar todos los juicios. Van a venir los jinetes, van a venir los sellos, los jinetes, las trompetas, los truenos, las copas. Todo eso tiene que ver con juicio, ¿ya? Apocalipsis 6, 1 al 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hasta ahí. Después ustedes conocen, porque lo vimos en escatología, todo lo que tiene que ver con los sellos. Pero aquí vemos a los seres vivientes. ¿Se acuerdan cuáles eran los seres vivientes? Los 4 seres vivientes que están en el trono, que son esos querubines, ¿no es cierto? Esos querubines le están mostrando, ¿no es cierto?, la apertura de ese sello, y lo primero que ve son los jinetes, ¿ya? Jinete en el caballo blanco, que es el anticristo, el caballo rojo, el caballo amarillo, el caballo negro, ¿ya? Van desarrollándose, y todo eso va teniendo una, está representando destrucción sobre la tierra, destrucción sobre el planeta Tierra. Versículo 8, ahí mismo en el 6. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos ahí, ¿no es cierto?, solamente para dar un ejemplo del juicio, ¿ya? Una 4ª parte va a morir por guerras, conflictos, hambre y todo lo que eso se deriva, ¿ya? Todo lo que eso se deriva. Ahora vamos al capítulo 7, versículo 1 y 2. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol,
y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, a estos ángeles están anunciando lo que va a ser el sellamiento de los 144.000 israelitas raciales, de 12.000 de cada tribu, que van a iniciar el mayor proceso evangelístico de la historia de la humanidad. Nosotros en esta época, hermanos, no estamos viviendo un tiempo de avivamiento, eso es una mentira, estamos viviendo un tiempo de apostasía. Si hoy día el Señor hiciera un arneo de todas las iglesias cristianas del mundo, si queda el 10% sería mucho. Sería mucho. La gran mayoría de los que hoy día se llaman cristianos no lo son. ¿Por qué? Porque están casados con el mundo, enredados con el mundo, entregados al mundo y creen ser cristianos solamente porque asisten a una iglesia o porque de alguna forma se relacionan con la iglesia. Pero no hay pasión por las cosas de Dios, ni tampoco Dios es una prioridad en sus vidas. ¿Ya? Eso debemos saberlo. Este sí es un periodo de avivamiento. ¿Por qué? Estos 144.000 van a cumplir el ministerio evangelístico que inicialmente Dios le había dado a la nación de Israel. Recuerden que cuando Dios salva a la nación de Israel y la levanta, uno de los propósitos era hacer luz a las naciones. No fue así. Dios va a cumplir su plan en este tiempo por medio de esa evangelización de estos 144.000, y así como hoy día los gentiles llevamos el evangelio al mundo, en ese tiempo estos 144.000 israelitas llevarán el evangelio al mundo y van a ser protegidos durante el periodo que Dios determine que sean evangelistas. Y sí, en ese tiempo se va a convertir muchísima gente y probablemente va a pagar con su vida esa conversión. Siempre la iglesia crece en tiempos de opresión. Así como la historia de la iglesia comienza con sufrimiento para nuestros hermanos, comidos por leones, lanzados quemados en hogueras, todo eso que era de la iglesia primitiva y la iglesia apostólica, que fue el inicio de la iglesia, el fin de la iglesia va a ser también un periodo de purificación. O digo iglesia, ¿no es cierto? Porque muchos dicen el periodo de la iglesia termina con el rapto. No, el concepto iglesia persiste a lo largo de toda la historia, porque el concepto de iglesia, nosotros en nuestra mente tenemos un concepto más bien como de denominación, e iglesia siempre es para Dios los que hemos sido llamados afuera. Los que hemos sido llamados afuera, nosotros fuimos sacados de las tinieblas y traídos a la luz. Es sacado, así como Dios sacó a Israel de Egipto y lo mete en la tierra prometida, nosotros vamos hacia la tierra prometida definitiva. ¿Ya? Entonces, los ángeles están involucrados absolutamente en eso. Ahora, capítulo 8, versículo 2 al 6. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Después empieza el primer ángel y empiezan a suceder eventos climáticos de carácter global y de carácter catastrófico. Por eso esto no ha ocurrido. No se olvide que el libro de Apocalipsis no es un libro alegórico, es un libro simbólico. Todos los símbolos tienen explicación en la misma Biblia y a su tiempo los estudiamos y algún día los repasaremos, pero todos estos símbolos tienen que ver, no es una alegoría, esto va a suceder. Esto va a suceder a una escala global y a una escala cataclísmica. ¿Ya? Comienzan los ángeles a tocar. Capítulo 9, versículos 14 y 15.
diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A la tercera parte de los hombres. Ahí mismo en el 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, a pesar de todo lo que están viviendo, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Capítulo... ¿dónde estamos? 10, 1 al 7. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces los ángeles también en el tema del juicio de las trompetas. El capítulo 12:7. Esta batalla que se produce en el cielo entre Miguel y Satanás y sus ángeles. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya, solamente una explicación esquemática. Satanás es llamado el príncipe de la atmósfera, que en la Biblia corresponde al primer cielo, ¿ya? Sin embargo, él, el día de hoy, tiene todavía un acceso a la presencia de Dios desde el punto de vista que sigue siendo acusador, ¿no es cierto? Nuestro acusador. Pero en ese momento el arcángel Miguel va a pelear con él, ¿no es cierto? Y lo va a expulsar y nunca más va a tener acceso acá, ¿ya? Ha caído el que acusaba a nuestros hermanos día y noche, todo eso, ¿ya? Va a caer acá, a la tierra. Ese es el momento de los 3,5 años de la semana 70 de Daniel. Recuerden que se han cumplido 69 semanas, que no fue específicamente en la muerte de Cristo, sino que fue en la entrada triunfal, al inicio de la semana. Y entonces la semana 70 de la profecía de Daniel, que está dicha sobre tu pueblo y tu santa ciudad, Israel y Jerusalén, es en ese momento cuando Satanás viene y se encarna en la figura del anticristo, que aparece acá al principio, pero es un humano. Ese humano está separado por el diablo de antes que naciera, y aquí va a ser poseído por Satanás, porque Satanás ya no va a tener acceso al cielo y va a ejecutar su maldad a partir de eso. Los ángeles anuncian todo eso. Todo lo que estamos leyendo es un ángel el que se lo anuncia a Juan, es un ángel el que le muestra a Juan, ¿ya?
14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez que los 144.000 son asesinados, que Dios permite que así sea, ¿no es cierto? En un acto final de misericordia podríamos decir, ahora ángeles de Dios van a predicar el arrepentimiento, el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio eterno? El de ayer, hoy y siempre. Primero, ¿qué es lo que les dice? Versículo 7. Temed a Dios y denle gloria. Los ángeles nos salen diciendo Jesús te ama. Temed a Dios, arrepiéntete. ¿Ya? Entonces los ángeles participando en un último, llamémosle así, esfuerzo evangelístico por parte de Dios. Estamos en el 15:1 al 6. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahí nomás, ese es 15, en realidad es 15:1 nomás. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían otra cosa. Acabamos de terminar las trompetas, los truenos, y vienen ahora las copas. Y dice, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Una cosa también importante, hermanos, que aprovecho de recalcar por medio de estos estudios y lo que los ángeles nos están mostrando, porque los ángeles son pretribulacionistas. La ira de Dios no es para sus hijos. En este mundo, nosotros como seres humanos tenemos muchas clasificaciones raciales, culturales, económicas, lo que sea. Pero para Dios hay 2 tipos de personas: sus hijos y los hijos del diablo. Nada más. Para los hijos de Dios no hay ira. Los hijos de Dios hemos y sufriremos, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia del cristianismo, del judaísmo, del pueblo de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero los hijos de Dios somos disciplinados, pero no somos cargo de la ira. Por eso es que la iglesia no puede estar durante el periodo de la tribulación, porque el periodo de la tribulación es la ira de Dios desatada sobre el planeta. En este periodo también va a haber gente que se convierta y también va a ser salva por gracia, porque a veces las personas dicen, no, ahora es por gracia, pero en ese tiempo la gente va a tener que morir por el evangelio. Nunca ha sido por obra, siempre ha sido por gracia, porque esta gente va a morir de la misma manera que millones de hermanos nuestros a lo largo de la historia de la iglesia y hoy mismo pagan con su vida, ¿no es cierto?, el ser cristiano, pero ellos fueron salvos por gracia, al igual que tú y que yo. ¿Ya? Entonces se consuma ya al final de este tiempo la ira de Dios. ¿Ya? Y los hijos de Dios no somos objetos de su ira. No somos objetos de su ira. 16:5. ¿Qué dicen los ángeles de todo lo que están haciendo? Porque imagínense a lo que los ha mandado el Señor. ¿Ya? ¿Qué dicen los ángeles? Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Los ángeles dicen, justo eres tú, Señor, por todo lo que estás haciendo. A veces los cristianos queremos ser más buenos que Dios, más misericordiosos que Dios. Lo que está haciendo Dios es justo. Pregunta, ¿dónde se pagó nuestra justicia? En la cruz, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros no somos objetos de ira. Ya hemos sido justificados, somos declarados justos, sin serlo, por supuesto, pero somos, por un acto legal de Dios, por medio de la muerte y del pago de nuestro Señor Jesucristo, somos justos.
Por lo tanto, la ira que se está desatando aquí es justa, porque ellos rechazaron la salvación. 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces, esto está reflejando la destrucción de la Babilonia espiritual, no la Babilonia histórica, ¿ya? Y la Babilonia espiritual tiene que ver más bien con un sistema religioso que ya vamos a ver después, y que constituye justamente toda la abominación que se pudiéramos imaginar nosotros que representa Babilonia, ¿ya? Pero Babilonia, al tiempo que el apóstol Juan está escribiendo, ya ni siquiera existía como tal. Recuerden que Babilonia desaparece, después aparece el imperio medo-persa y después el imperio asirio, y ahora a esta altura está bajo el imperio romano, ¿ya? 19:17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y el 18. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ya. Eso ocurre al final de la batalla del Armagedón, donde se desplegará el último esfuerzo del anticristo por detener al Señor Jesucristo, y junta todos sus ejércitos en el Valle del Megiddo, ¿no es cierto? Y ahí ocurre la batalla del Armagedón, y después de toda la mortandad que existe, los ángeles acarrean a todas las aves de rapiña para que se coman los cuerpos. En la cultura judía o la cultura israelita, habían dos formas de que, las más deshonrosas, de que el cuerpo fuera tratado. Ya los judíos eran cuidadosos en ungir el cuerpo y había todo un ceremonial ya con el difunto. Pero cuando las personas eran muertas y nadie las reclamaba, eran tiradas a un basural donde se quemaban y se la comían los perros o las aves de rapiña. Entonces está asociado también a esa indignidad de quiénes son esos seres. 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces ese ángel le guió a Juan durante todo el proceso, mostrándole, llevándole, ¿no es cierto? Y Juan lo trata de adorar. Ya sabemos, un ángel de Dios jamás va a aceptar adoración, y le dice unas palabras maravillosas: soy consiervo, ambos somos servidores del mismo Dios, ¿ya? Y de los que guardan la palabra, adora a Dios. Entonces, la relación de los ángeles santos con los incrédulos es al final de los tiempos y tiene única y exclusiva relación con ejecución de juicios sobre ellos. Los ángeles de Dios hoy no cuidan a los incrédulos, no guían a los incrédulos, no hacen nada por los incrédulos, ¿ya? Los incrédulos podrán tener toda una filosofía, toda una etcétera, el Pedro Ángel, el Juan, pero no. Si es que tienen contacto con algo extra o paranormal, vamos a ver que son demonios, ¿ya? Finalmente, el destino de los ángeles santos de Dios. Vamos a ver dos pasajes, Apocalipsis 21, 1 y 2. El destino de los ángeles. Primero Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa,
ataviada para su marido. Aquí ya pasó la tribulación, pasó el milenio, la tierra, como dice el apóstol Pedro, es destruida y aparece este nuevo planeta, esta nueva lugar eterno que se llama la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, donde será nuestra morada eterna, ¿ya? Y en el mismo capítulo 22, pero el verso 16, perdón, 21, 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ya. Entonces los ángeles santos de Dios van a estar en la Nueva Jerusalén también, son consiervos nuestros, ejecutarán trabajo, serviremos al mismo Dios, a nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Y el versículo, capítulo 22, versículo 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ya, yo he enviado a mi ángel. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el destino de los ángeles santos de Dios? Los ángeles santos de Dios no enfrentarán ningún juicio porque nunca pecaron, no se hicieron parte de la rebelión y nunca pecarán. ¿Ya? ¿Y qué seguirán haciendo? Sirviendo a Dios por la eternidad. A diferencia de los ángeles caídos que recibirán juicio y condenación, que lo vamos a empezar a ver desde la próxima semana, si Dios quiere, cuando comencemos ya a estudiar la doctrina del adversario, la doctrina bíblica de Satanás. ¿Alguna pregunta? Ok. Carlito, ¿puedes orar tú? Padre Celestial, buenas noches, Señor. Gracias te damos por tu maravillosa directriz, Señor, entregada en tu palabra. Te pedimos, Padre, que día a día esta palabra se haga carne en nuestras vidas, Señor, y podamos llevarla a cabo tal como tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias le damos también por compartir, por aprender este nuevo capítulo, Señor, por tener también la directriz de nuestro pastor. Le pedimos, Padre Celestial, que vayamos de regreso a nuestras casas con gozo en nuestros corazones, Señor, y con agradecimiento por disponer de su maravillosa palabra. En el nombre de su Hijo amado Jesús, amén.